Buenos días tengan todos, Dios les bendiga mucho. Quiero aprovechar nuevamente para darles la más cordial bienvenida a aquellos que nos visitan por primera, por segunda vez. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Y bueno, lo que hacemos en este lugar es buscar a Dios juntos basados en las enseñanzas de la Biblia, puestas de una manera práctica. Hemos ido estudiando libro por libro a lo largo de un tiempo y estamos iniciando el día de hoy un libro que se llama Eclesiastés, en el cual vienen enseñanzas que nos pueden ser útiles para la vida diaria. El día de hoy vamos a hablar sobre el materialismo, la siguiente semana sobre el afán y la ansiedad, y tiene muchos principios que nos pueden ayudar a tener referencias nuevas para nosotros. Y bueno, de manera introductoria quisiera iniciar con unas palabras del rey Salomón, que fue quien escribió este libro de Eclesiastés, pero no solamente el libro de Eclesiastés, sino también el de Proverbios, una parte de Salmos y Cantares. Y hablando sobre Proverbios, en el capítulo 13, versículos 7 y 8, la primera parte del 8, voy a leer unas palabras de él que hacen referencia a este tema que vamos a estar desglosando en esta mañana. Dice: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. Aquí está diciendo la Biblia que las riquezas es algo que es muy buscado por muchas personas y en ocasiones con mucho ahínco. Y habla de por qué se buscan esas riquezas. Dice que el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. O sea, en el fondo lo que los seres humanos queremos es seguridad. Y en esa búsqueda de seguridad a veces nos apoyamos en tener un buen trabajo, un buen carro, una buena casa, una buena cuenta de banco, algo que nos dé estabilidad y seguridad. Y te pone dos grupos: hay quienes pretenden ser ricos y no lo tienen, no tienen nada. A final de cuentas, buscando esa riqueza se quedan en pobreza. Y por otro lado, hay quienes pretenden ser pobres, quienes buscan no tanto tener cuestiones materiales en este mundo, pero acaban teniendo muchas riquezas, en ocasiones materiales y a veces también de otro tipo que vamos a ir desglosando. Entonces, desde la perspectiva cristiana, ambas formas de actuar en cuanto a las riquezas van a ser expuestas a lo largo del tema. Y bueno, vamos a ir desglosándolo poco a poco. Quisiera iniciar hablando sobre las riquezas. ¿Qué tanto dinero puede llegar una persona a tener? Y voy a mencionar el listado de los multimillonarios en la revista Forbes, que ellos hacen un listado anual, y voy a leer el listado del 2023, solamente las 10 personas más ricas del mundo que vamos a poner juntos en esta imagen. Y bueno, ahí viene en la primera columna la posición, después el nombre de la persona, el monto en miles de millones de dólares, el país de donde es originaria la persona y las empresas o algunas de las empresas, porque algunos de ellos tienen bastantes empresas o inversiones. Y bueno, en este listado hay una persona de Francia, que en este caso este año es el más rico del mundo, una persona de México, una persona de la India, y los otros 7 restantes, para completar los 10, son de Estados Unidos. Quien es el hombre más rico del mundo es Bernard Arnault y su familia, con 211 mil millones de dólares. Y bueno, él está dedicado a cuestiones de lujo, a Louis Vuitton, a Christian Dior, a Tiffany, ese tipo de cuestiones. Y Elon Musk le sigue con 180 mil millones de dólares. Después Jeff Bezos, 114 mil. Larry Ellison, 107. Warren Buffett, 106. Bill Gates, 104. Y bueno, así va continuando la lista. De México está el señor Carlos Slim y su familia con 93 mil millones de dólares. Y bueno, hay una persona que le sigue de la India y finalmente otro americano, Steve Ballmer. Y esa es la lista de los más afortunados, los que más dinero tienen en todo el mundo, que siempre está variando la lista. A veces suben las acciones, bajan las acciones, etcétera, y unos llegan a cambiar de posición cada año, pero este año esa es la lista de los más ricos del mundo. Y bueno, quisiera también mencionar no solamente los más ricos del mundo actualmente, sino a lo largo de toda la historia. Si no nos fuéramos al 2023, sino a lo largo de toda la historia. ¿Quiénes han sido particularmente ricos en toda la historia?
Y hay muchos hombres que a lo largo de toda la historia han sido muy ricos, y voy a mencionar algunos. Shi Huangdi, que fue el primer emperador de China, conocido por unificar el país. Él fue extraordinariamente rico y construyó la Gran Muralla, que es la construcción más grande del mundo de todas las épocas, y es enorme. El día de hoy, que sigue siendo enorme, solamente se conserva el 30% de lo que llegó a tener en su extensión total. Y bueno, es una obra increíblemente grande hacer una muralla como la que él hizo, y amasó una fortuna enorme en su reinado para defender a su pueblo de invasores externos, y aunque no toda la hizo él, pero sí inició la Gran Muralla China. Otro más, Mansa Musa I de Mali, fue un emperador en el siglo XIV y tenía una inmensa fortuna por el control de las rutas comerciales de oro y de sal. Uno más, Akbar I, que fue el tercer emperador mongol y que estuvo en la India hasta en el siglo XVI, y bajo su reinado su imperio alcanzó un máximo esplendor y muchísima prosperidad, y este hombre era riquísimo. También John D. Rockefeller fue un empresario estadounidense que fue cofundador de Standard Oil, y ajustando su riqueza con la inflación actual, se estima que su fortuna superó los $400 mil millones, lo cual es casi el doble de lo que tiene actualmente el más rico del mundo. Sin embargo, historiadores y personas que se han interesado en ver la riqueza a lo largo de la historia, muchos opinan que quien más dinero ha tenido a lo largo de toda la historia fue el rey Salomón de Israel, que gobernó en la época de máximo esplendor de su país, y que nos dejó curiosamente escritos que nos permiten ver cómo es la vida de una persona que tiene una abundancia completa y total. Y vamos a ver qué tan rico fue Salomón, y la Biblia nos dice qué tan rico fue. Primero, fue riquísimo porque Dios mismo lo enriqueció. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versos 11 y 12 dice: y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Aquí vemos que a Dios le agradó una oración que tuvo Salomón, en la cual él le dijo: Dios, yo quiero tener sabiduría. Imagínate qué confianza tenía Dios en ese hombre, que él se le apareció y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé, lo que tú quieras te voy a dar. Y entonces Salomón le pidió sabiduría, no le pidió riqueza, no le pidió gloria, no le pidió muchas cosas, sino le pidió sabiduría, porque era muy joven y porque decía: Dios, yo no sé cómo gobernar, mi padre murió, no sé cómo hacerle, no sé entrar, no sé salir, no sé conducirme delante del pueblo, y yo necesito tener mucha sabiduría y mucha inteligencia para poder gobernar esta nación. Y a Dios le agradó tanto esa petición, que no fue egoísta, que no pidió perdón para sí, sino para ayudar a otros, que dijo: bueno, te voy a dar muchísima sabiduría y además te voy a dar muchas riquezas, de tal manera que no va a haber un rey que tenga más de los que han estado antes que tú en el trono de Israel, ni habrá otro después con tanto dinero como tú. Y entonces muchos se han puesto a calcular los datos, que finalmente en la Biblia vienen muchos datos sobre cuánto era su fortuna, y algunos han llegado a una cifra que siempre es estimativa, pero de 2.1 billones, billones en español, o sea, millones de millones. Y esto, comparativamente hablando, con lo que tiene el hombre más rico del mundo el día de hoy, es casi 10 veces más que el hombre más rico del mundo en nuestros días. Eso es lo que se estima que llegó a tener este hombre Salomón. Pero la parte interesante de Salomón es que él deja muchos escritos y empieza a hablar, inspirado por Dios, sobre cómo es la riqueza, sobre verdades acerca del materialismo, acerca del dinero, y podemos aprender mucho sobre él, y lo vamos a estar desglosando durante esta mañana. Dice la Biblia que él se hizo rico en extremo y disfrutó todo tipo de placeres. Eclesiastés 2, versos 8 al 10. Vamos a leer una parte. Dice: me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y además de esto conservé mi sabiduría, y no negué a mis ojos cosa
alguna que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte en la faena. Entonces llegó a hacerse riquísimo, llegó a tener todos los placeres que podía obtener una persona, importar todo tipo de riquezas, tener muchísimas cosas de canto, de opulencia, de sabiduría, de todo tipo de cosas. No se negó él cosa alguna. Llegó a tener tanta plata, por ejemplo, que empezaron a decir ya la plata no es valiosa en Israel porque había tanta que la ley de la oferta y la demanda ya bajó mucho su valor porque por todos lados había plata. Y así hay datos interesantes de cómo él acumuló una cantidad absolutamente grande de riqueza. Sin embargo, curiosamente, Salomón descubrió que había deseos que las riquezas no lograron suplirle. Y vamos a ver algunas de las cosas que él mismo dice. No logró la plenitud del corazón a través de las riquezas. Eclesiastés 2, versos 1 al 2 dice: dije yo en mi corazón, ven ahora y te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije enloqueces y al placer ¿de qué sirve esto? Entonces él descubrió que todo ese placer era hueco, que detrás de esa alegría falsa no tenía esencia, que no había utilidad en tanta risa y en tanto placer. Y hay cuestiones interesantes cuando empiezas a descubrir los lugares majestuosos, algunos de ellos están también en nuestros días, que te dejan ver que no está en las cosas majestuosas la esencia de la vida. Por ejemplo, en el Palacio de Versalles, que es un lugar interesante, que está súper majestuoso y que está muy hermoso aún en nuestros días. Es un lugar suntuoso, que es una joya arquitectónica, que tiene mármol, tiene piedras, tiene bronce, tiene oro y hasta diamantes en su construcción. Y tiene galerías de pinturas y tiene esculturas y fuentes hermosas, tiene jardines, tiene lugares majestuosos. Y es realmente impresionante visitar aquel lugar. Es como un salto al pasado y te imaginas ahí la gloria y la opulencia del absolutismo francés y los reyes, cómo eran poderosos y cómo se hicieron aquel lugar. Y a pesar de ser enorme y tener tantas galerías y el Salón de los Espejos y pinturas por todos lados y un estilo imperial y en otros lados barroco y muy hermoso para algunos o muy rebuscado para otros, pero a final de cuentas con tantos siervos, tantos lugares, tantos cuartos, tantas cosas, algo interesante que pasa en ese castillo es que de una manera apartada dentro de uno de los jardines hay una casita que está bonita, que está interesante, pero en esa casa le gustaba estar a la reina. No dentro de toda la suntuosidad del palacio, sino en un lugar apartado entre los jardines. Y ahí se llevaba a los príncipes y ahí tenía como una vida en familia, como escapando de tanto lujo y tantas cuestiones, apartada en un lugar así como escondido. Estaba esa casa donde ella convivía con sus hijos, disfrutando más estar con familia que tanta suntuosidad que daba el palacio. Hay hombres ricos que dieron testimonio de que una falta de plenitud a pesar de la abundancia, no solamente Salomón. Por ejemplo, Juan B. Rockefeller, él dijo: he hecho muchos millones, pero no me han traído ninguna felicidad. Los cambiaría de buena gana por aquellos días en los que me sentaba en mi mesa de trabajo en Cleveland y me consideraba rico con un sueldo de $3 semanales. Eso dijo aquel hombre. Tenía su salud quebrantaba, tenía una guardia permanente, era multimillonario, pero sentía: no tengo, a pesar de tener tantos millones, toda la felicidad. La pasaba mejor cuando trabajaba y tenía un salario modesto. Henry Ford, el creador de los Ford, del Ford Modelo T y todo lo que vino después, el proceso de producción en serie de automóviles, él dijo: el trabajo es el único placer. Es tan solo el trabajo lo que me conserva vivo y hace la vida digna de ser vivida. Yo era más feliz cuando hacía un trabajo de mecánico. Fíjate qué interesante. Él que pudo hacer fábricas y llevar sus carros por todo el mundo, él decía: bueno, yo era más feliz cuando simplemente estaba de mecánico trabajando. Y te da a entender que no es a través de una gran cantidad de dinero que uno termina en la felicidad. Andrés Carnegie, él dijo: los multimillonarios raramente sonríen, y vaya que él conoció a muchos. Y bueno, el trabajo de los súbditos de Salomón le terminó trayendo aflicción y veía que él no podía enderezar sus almas, y lo confesó en Eclesiastés capítulo 1, versos 14 al 15, dice:
Mire todas las obras que se hacen debajo del sol. Y aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hay tantas cosas torcidas, hay tantas cosas que yo no puedo enderezar. Un hijo desviado, un corazón que está dolido, ¿cómo lo enderezas? Hay tantas almas incompletas que siempre se están quejando en su corazón porque no mora Dios en ellos. Y lo incompleto no se puede contar. Las obras debajo del sol que te dan dinero, el dinero puede ayudarte a sustentarte, pero no puede enderezar lo torcido. Y te estaba diciendo eso como haciéndote razonar. Lo que necesitamos no es la abundancia material. Lo que necesitamos es a Dios, que es aquel que puede enderezar lo torcido. Y la violencia y las injusticias, tampoco el mucho dinero que tenía Salomón, le ayudaron a poder detener tanta violencia y tantas injusticias. Eclesiastés 4, versos 1 al 3 dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, porque a él lo visitaban reyes de todos lados. Y aquí las lágrimas de los oprimidos. ¿Cuántas historias lo habrá oído Salomón sin tener quien los consuele? Y la fuerza estaba en manos de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros a los que no han sido aún, que no había visto malas obras que debajo del sol se hacen. Y ahí vemos un Salomón deprimido, un Salomón triste, un Salomón que dice: yo he visto las lágrimas de los oprimidos, que no hay quien los consuele, y yo he visto que la fuerza está en manos de sus opresores, no hay manera de ayudarlos, porque lo empezaron a visitar de otros lugares, etc. Y se sentía como que tanto dinero y tanta riqueza no puede realmente ayudar a estas personas. Y eso que le pasó a él, esa tristeza de decir: tengo tanto, pero no me logro saciar y no puedo ayudar al mundo, le ha pasado a muchos ricos. De hecho, el porcentaje de suicidio también se da en los ricos. Por ejemplo, Arthur Chevrolet se suicidó, Marilyn Monroe se suicidó, Elvis Presley se suicidó, Diana Churchill, la hija mayor de Sir Winston Churchill, que llegó a tener mucha riqueza y poder político, ella se dedicó a una organización inglesa llamada Los Samaritanos, y en esa organización inglesa localizaban a suicidas potenciales y los convencían para no suicidarse. Y curiosamente ella terminó suicidándose. Entonces, no es que los ricos no puedan también padecer o tener angustias o tener aflicciones, sino que también, como a todo ser humano, le vienen tentaciones y dificultades, y el mismo Salomón las enfrentó. Incluso advirtió que hay personas que logran tener dinero y ni siquiera lo disfrutan. Y esta es una parte interesante. Eclesiastés 6, versos 1 al 3 dice: hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, los días de su edad fueren numerosos. Si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. O sea, hay personas que tienen mucho dinero y que no pueden por alguna razón disfrutar su dinero. ¿Has conocido a gente así? Personas que pagan 1000 terapias, muchos psiquiatras, muchos psicólogos, pero ninguna de ellos les sacia y están siempre angustiados y siempre con una alarma en su alma y una intranquilidad. Personas que tienen muchos carros, pero el chofer los disfruta más que ellos y están en el fondo, en su alma, muy tristes. Personas que tienen hijos y ni siquiera le dan el tiempo a sus hijos. Y la niñera que juega con ellos, que los cría, que los crece, se ríe con ellos, los conoce y disfruta del alma de sus hijos. Pero el rico a veces está tan preocupado por sus riquezas que ni siquiera los conoce ni los disfruta ni nada. Tiene casas en todos lados, en un lugar, en otro, y el velador que le cuida las casas disfrutan más sus casas que él, porque él está muy preocupado por las cosas que no puede controlar. De tal manera que dice el pasaje que la capacidad de disfrutar lo que tenemos es un don que Dios da. Y no se trata de qué tanto dinero posees, sino se trata de la gracia de Dios también para que aquella cosa que poseas, sea mucho o sea poco, la disfrutes. A veces una cena sencilla en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, de una manera, si quieres, no en abundancia, pero en amor,
Es mucho mejor que una cena en un gran hotel y lleno de opulencia, donde estás vacío en el corazón. Unos tacos si quieres en la esquina con un amigo, que la pases bien, que te rías, que disfrutes. Esa capacidad de disfrutar es algo que Dios da, y a veces, decía Salomón, no se la da a los ricos. Y también él dijo que si tú lo que amabas era el dinero, no te ibas a saciar el dinero. Y mira que lo dijo el que ha tenido más dinero en toda la historia. Eclesiastés 5 versos 10 y verso 12 dice: el que ama dinero no se saciará de dinero, y el que ama mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Verso 12: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. O sea, no se trata de si tienes o si no tienes, se trata de si lo amas. Y el problema no es que tengas o no tengas, porque de hecho en la Biblia hay personajes que llegaron a tener bastante, sino lo que la Biblia te dice es: cuídate de que tú lo ames. Porque si lo que tú amas es el dinero, no te vas a saciar de dinero. Y mira que él tuvo muchísimo y no se sació. Sobre el peso que te da administrar mucho dinero, hay reflexiones interesantes. Por ejemplo, W.H. Vanderbilt, él dijo que la administración de $200 millones, que es lo que él tenía, es un peso bastante grande para nadar a cualquier cerebro. Es un peso que te puede aplastar hasta matarte. No hay en él placer alguno. Eso dijo Vanderbilt. Aún más, Salomón dejó claro que cuando andas tras el dinero como meta, es porque estás vacío por dentro, y el problema no te lo va a llenar el dinero, sino que necesitas otra cosa que te llene tu corazón. Eclesiastés 5:7 dice: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Como diciendo, considera a Dios en tu vida. Recuerda que algún día le vas a dar cuentas a Dios, y todos lo vamos a hacer, y todos vamos a estar delante de Dios uno a uno. Y cuando abundan los sueños, dice, a veces hay muchas vanidades, y lo está diciendo en un contexto de puro materialismo. Yo no digo que no haya sueños, los sueños son buenos, pero cuando son sueños basados en vanidades, pues no son sueños que te vayan a llevar a algo constructivo. Por eso todo el libro te enseña al buen llevar y el mal llevar del dinero, y lo vamos a ir desglosando y aprendiendo. Guárdate que en un contexto materialista te enfoques solamente en los sueños. Vamos a ir y vamos a comerciar y vamos a tener una casa acá y una allá, y voy a tener un yate y un carro y esto y lo otro. Y lo que dice: cuídate que no tengas puras vanidades y que estés hueco por dentro, y que no le estés poniendo ojo a aquellas cosas que valen en la vida. Entonces, con todo esto, vamos a ver errores que existen por un mal concepto de las riquezas. Primero, un error es creer que las riquezas no son útiles, porque quizás con todo lo que tú estás oyendo que he expresado, dices: no, entonces ya entendí, las riquezas no son útiles, no sirven de nada. Y tampoco dice eso la Biblia. La Biblia dice que sí son útiles, y vamos a verlo en Eclesiastés 10:19. Dice: por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Y es algo interesante. La Biblia no dice que el dinero no sirva. De hecho, te dice que hay placer en el banquete, que el vino alegra a los vivos y que el dinero sirve para todo. Y es cierto que hay cosas que el dinero no puede comprar. Un alma rota no la puede reparar el dinero. Pero sí le puedes regalar una Biblia y le puedes ayudar y le puedes llevar a Dios, o dar un folleto evangelístico o algo que lo guíe a aquel que sí le puede reparar su alma. Y en ese sentido el dinero sirvió para bien. A lo mejor no le puede regresar un padre a un niño huérfano, pero el dinero te puede ayudar para que el niño pueda ser educado, para que pueda ser instruido, para que pueda ser crecido y se haga un hombre de bien. Entonces puede ser útil para todo, pero también para lo malo, también para comprar armas, también para vender drogas, también para hacer cuestiones que son inadecuadas y que son malas. Sirve para todo. Entonces, ¿el dinero qué es? El dinero es simplemente un medio. Puede ser usado para bien o puede ser usado para mal. Por así decirlo, no tiene valor moral. No es ni bueno ni malo, sino depende de la persona cómo lo use. Y si lo usas para compartir, para ayudar a otros, para hacer el bien, le estás dando un buen uso. Pero si lo usas para hacer alguna maldad, para comprar drogas, para corromperte, para hacer algo que sea inadecuado, para ver pornografía, para hacer cosas que te corrompan en tu mente, pues le estás dando un mal uso y te va a terminar haciendo daño.
Entonces, no es algo que en sí tenga valor moral, porque hay personas que dicen, el dinero es malo. Y no es cierto, el dinero no es malo. El dinero es algo que puede ser útil para todo, dice la Biblia. Para el buen, para el bien y para el mal. ¿De quién depende? Del que lo usa. Y si lo usas adecuadamente, pues entonces podrás ser una persona que le des buenas cuentas a Dios de aquello que te dio. Y hay muchos personajes en la Biblia que llegaron a tener muchísimo dinero. Por ejemplo, Job, que hay un libro entero que se dedica a describir su vida, y él tuvo tragedias enormes. Incluso llegó a tener pobreza y dificultad y aflicciones y una enfermedad terrible. Pero la mayor parte de su vida, aunque tuvo problemas, la mayor parte de su vida fue riquísimo. Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, por ejemplo, los grandes hombres de la Biblia que te mencionan en la historia del Pentateuco, Moisés, son personas que llegaron a tener mucho dinero y que no por eso estaban mal o estaban corrompidos sus corazones, y aún dice que en el cielo van a estar recibiendo a otros. Por ejemplo, hay una historia que Jesucristo dijo de un mendigo que se llamaba Lázaro, que fue llevado al cielo, y que Abraham, que era muy rico en esta tierra, consolaba a Lázaro. Entonces era una persona que alcanzó la gracia, que tuvo la bendición de estar en el cielo, de ser perdonado, de ser recibido allá, y Cristo dio testimonio de Abraham y de otros muchos también. José de Arimatea, el que le donó una tumba a Jesús cuando él había partido, y que dice que cumplió una profecía de que con los ricos iba a estar en su muerte, porque le dio una tumba de rico a Jesucristo, y era rico, y nunca dice que hubiera sido malo por eso. Zaqueo era rico. El mismo Jesús, porque él vino y se identificó con todo lo que vive un ser humano. El mismo Jesús probó la pobreza y probó la riqueza. Porque cuando él nació, lo pusieron en un pesebre, en un lugar donde comen los animales, porque no tenían ni lugar para él por causa del censo que había en la ciudad. Y de una manera muy humilde lo recibieron. Pero de repente van llegando unos extranjeros que hicieron un viaje larguísimo para poder ver a ese niño, y que cuando finalmente lo encontraron, y que hasta del cielo hubo una estrella que les mostró dónde iba a nacer Jesús, lo encontraron, lo adoraron y le dieron regalos como de rey. Le dieron oro, le dieron incienso, le dieron mirra, como diciendo, Él es rey y Él es Dios. Entonces Jesucristo supo lo que era tener oro. Y supo lo que era administrar ese dinero. Yo no creo que sus padres lo hayan usado mal. Yo pienso que cuando tuvo juicio le dieron ese dinero. Toma, Jesús, es el dinero que te trajeron, tú decide qué. Y Jesús siempre amó a las personas. Jesús fue predicando por todos lugares. Nunca le pidió dinero a la gente. Muy diferente a muchos pastores que están todo el tiempo pasando ofrendas y presionando y demás. Jesucristo nunca le pidió dinero a la gente. Y anduvo administrando aquello que tuvo para amar a los demás y para darle a otros. Pero también hubo un momento en el que se le acabó, tanto que el que administraba su bolsa terminó vendiéndolo, Judas, o que cuando llegó con Pedro al templo y le pidieron un impuesto, no tenía para pagar el impuesto, y le dijo, ve y pesca un pez y ahí vas a encontrar una moneda, etcétera, y pagas por ti y por mí. De tal manera que no tenía ni siquiera el dinero para entrar al templo en ese momento. Entonces supo lo que era tener, supo lo que era no tener. Y Jesucristo se puede identificar con todo ser humano, con el rico, con el pobre, con el enfermo, con el dolido, con el quebrantado, con el afligido. Jesucristo te puede entender porque vivió todo lo que vivimos nosotros, los seres humanos. Creer que no es bueno trabajar es otro error que tienen algunas personas, porque el dinero para qué, ¿no? Entonces mejor para qué nos esforzamos. Pero la Biblia está lejos de eso. Dice incluso que nos motiva a comerciar con tierras lejanas. Eclesiastés capítulo 11, versos 1 al 2, dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y aquí cuando dice Salomón en Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas, es: atrévete a comerciar, gana aún comerciando con lugares lejanos, aunque estén en el otro lado del mundo. Ve y gánate tu pan comerciando con ellos, y cuando ganes, reparte, no seas avaro, no seas tacaño, sino comparte con otros. A 7, y el 7 es un número interesante que se refiere a un ciclo completo.
Por eso la semana tiene 7 días. Y aún a 8, como diciendo, haz un ciclo completo de buenas obras con eso que ganes. Y aún 8, como diciendo, inicia otro ciclo completo de buenas obras. Entonces, no dice en ningún lugar la Biblia que tú no debes esforzarte o yo en trabajar, sino antes debemos de hacer lo más que podamos por conseguir las cosas sin amar el dinero y cuando lo tengamos siendo compartidos con otros. Había un predicador que tiene una frase que me gusta mucho, que es Juan Wesley, que él decía, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. O sea, sé una persona productiva, que ganes lo que puedas y no se refiere a que estés afanado 24 horas al día trabajando, ¿no? Puedes trabajar las 8 horas que todo ser humano trabaja, pero trata de ganar lo más que puedas en esas 8 horas. Y después, ya que tengas, sustentas primero tu familia, tu esposa, tus hijos y también compartes con otras personas según tus capacidades. El estándar de la Biblia deja claro sobre el dinero, dice 1 Timoteo capítulo 6, versos 7 al 8, porque nada hemos traído a este mundo y literalmente llegamos sin nada, desnudos llegamos y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. O sea, dice la Biblia que no estemos en codicias necias, que te acuerdes que nada trajiste, nada. Así como un bebé cuando sale de su madre viene desnudo, así venimos sin nada y nos iremos absolutamente sin nada. Por tanto, ¿qué debemos de tener? Pues simplemente estar contentos con que el sustento de este día lo tengamos y abrigo, que no estemos padeciendo, que tengamos lo necesario para nuestras necesidades, es lo que está diciendo la Biblia. Y con relación a las cuestiones materiales, que en muchas ocasiones empieza a corromper el concepto en la mente. Y la forma en la que se corrompe es dándoles un valor que no tienen o cambiando el valor que tienen. Lucas 10, versos 20 al 21 dice Jesucristo hablando con los apóstoles y les dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aquí los apóstoles estaban felices y llegaron felices porque estaban haciendo milagros. Jesús les dio ese poder y estaban haciendo milagros. Tanto que echaban fuera demonios, hacían muchas cosas. Y él decía, mira, no te goces tanto por los milagros que estás haciendo, sino gózate de que tu nombre está escrito allá arriba. Y esa debe ser una causa de alegría en nosotros, que tu nombre esté escrito allá arriba. No que seas ciudadano de un país o de otro, que tengas un pasaporte, que a veces es, tengo un pasaporte americano, tengo un pasaporte japonés, o tengo un pasaporte suizo. Hay países que tienen pasaportes que son poderosos y que no tienes que pedir visa para ir a otros lugares. Y hay países que tienen pasaportes que son débiles y que tienes que batallar mucho para entrar a otros lugares. Eso es aquí en el mundo. Pero si tú tienes un pasaporte del cielo, si tú tienes tu nombre escrito allá arriba y tengas un acta de nacimiento y una promesa y allá arriba escrito con la sangre del cordero que diga tu nombre y es ciudadano de aquí, eso es motivo de alegría. Y esa alegría Cristo la ganó para todo ser humano. Y Él quiere que tu nombre esté escrito en el cielo. Y Él le decía a los apóstoles, alégrate sobre todo del lugar al que vas a llegar. Porque mira cuántas cosas hacemos aquí en la tierra para a veces pagar unas vacaciones. A veces trabajamos todo el año y finalmente llegan las vacaciones y te vas y dices voy a ir a algún lugar y haces un guardadito y un esfuerzo. Y si te gusta el mar, vas al mar. O si te gusta la montaña, vas a la montaña o a algún lugar. Y te sientes como 5 días, estoy descansando, 1 semana o 2 si pudieras pagarlo. A veces mucho esfuerzo por un descanso. Pero no hay lugar más bello que el cielo. No hay presencia más preciosa que la del Salvador. No hay compañía más dulce que estar al lado de Él, que te dé un abrazo, que te reciba, que te diga, ven, siéntate. Yo preparé una casa para ti. Yo sé cómo eres tú. Yo sé que te gusta a ti. Te voy a llevar a tu casa. Yo la hice para ti. Y mira, yo sé que te gusta esto a ti, así y así, y por eso lo hice para ti. Y te vas a sentir como diciendo, ¿yo por qué merezco
esto? Sí, que Dios vino y me dio todo esto para mí. Indigno. Y Él tiene tantas cosas para nosotros en el cielo, que el apóstol Pablo dijo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón del hombre, que son tan excelsas y tan grandes y tan hermosas, que no hay arquitecto que se las hubiera imaginado, que no hay filósofo que las hubiera pensado, que no hay escritor que hubiera redactado algo tan grande como lo que Dios tiene preparado para aquel que le ama. Y en esas cosas eternas que tienen grandísimo valor, son a las que Cristo nos invita a enfocarnos. Y les decía a sus apóstoles, alégrate de que tu nombre está escrito en el cielo. Esa es tu alegría más grande. Y luego dice, Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las enseñaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y con esto lo que nos está diciendo es que los niños nos muestran un camino porque son ciudadanos del reino de los cielos. Y porque si un adulto se muere, pues podrá entrarte la duda a dónde se habrá ido. Pero cuando un niño se muere, no hay duda. Un niño se va siempre al cielo. Entonces, son felices con poco los niños. Ha habido niños chiquitos. Yo hace poco estaba en una fiesta viendo cómo le regalaron unos carros y cosas caras a un niño, y de repente le dieron un carrito así con unas llantotas como del mercado de plástico. Dejó todos los juguetes caros y se puso feliz el niño chiquito con el carrito así a soñar. Y no son materialistas, disfrutan las cosas de una manera que debemos aprender. Ahí está un niño jugando con una puerta electrónica que se abre y no se abre, y está feliz con cosas que a veces ya hemos olvidado nosotros para disfrutar, y ellos la disfrutan de una manera increíblemente grande, con una pelota de plástico, con algo sencillo, con unas cosquillas, los haces felices, o cargándolos con su papá, con su mamá, agarrados de la mano. Son felices, porque las cosas más valiosas de este mundo no son las que te paga el dinero, sino son cosas que podemos disfrutar. A veces no tienen un valor material. Hablando de esto, Temple, que fue un arzobispo anglicano, describió una confusión con un ejemplo. Y decía, el mundo es algo así como un escaparate en el que una persona maliciosa entró por la noche y cambió las etiquetas de precio de todo. De tal manera que las cosas de mayor valor les puso un precio muy bajo. Y todo el mundo piensa a veces que es tan bajo que no vale nada. Y las cosas que realmente valen muy poco, les puso un precio muy alto. Y así estamos, como lo describió aquel hombre, viendo las cosas que no valen mucho, como con gran valor. Y le dedicamos muchas horas a la semana, mucho cansancio, mucho esto para obtener algo que a veces no tiene tanto valor. Y a las que tienen muchísimo valor, como tu alma. Qué poquito tiempo le dedicamos a nuestra alma. Qué poquito oramos por nosotros. Qué poquito consideramos la invitación de Dios a tener una ciudadanía del cielo. Andrew Carnegie, el multimillonario, sentado en un comedor de un lujoso hotel, tenía manjares exquisitos que no podía tocar. Su salud ya decaía y no tenía apetito. Y viendo por la ventana, vio un trabajador sentado en la acera, en la banqueta, comiéndose con gusto su almuerzo en la hora del lunch. Y él dijo, daría $1,000,000 por tener un apetito como el de ese hombre. Pero ya no podía comer como él, porque no tenía la salud de aquel hombre. ¿Y cuánto debemos de ser agradecidos el día que podamos comer tu lunch, a la hora de la comida? Saliste a trabajar, llegó el momento en el que puedas comer, disfrútalo. Y cualquier cosa, lo que te preparó tu esposa, lo que te llevaste, o si llegaste a un restaurancito a comer, disfrútalo. Hay muchas personas que aún podrían pagar todo el restaurante, pero que no lo disfrutan. Y que Dios quiere que empecemos a disfrutar ese tipo de cosas. ¿Qué es entonces lo que Dios pide de nosotros? Primero, Dios pide que nos apoyemos en Él más que en las riquezas y que seamos generosos con los demás. 1 Timoteo 6, versos 17 al 19 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento de lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Aquí te está diciendo que no te llenes de soberbia, que no seas altivo por tener riquezas. Y hay que tener cuidado porque en este mundo que todo está al revés y que el dinero le da un valor extremadamente grande, a veces si lo logras tener, te empiezas a creer más que los demás. Entonces hay gente que porque yo soy el director de la empresa, porque yo soy el dueño de la empresa, o yo soy esto, yo soy el otro, te empiezas a inflar y te empiezas a sentir más que los demás. Y dice la Biblia, manda que los ricos no sean altivos. Además de que muchas personas están con el rico siempre riéndose de los chistes del rico, siempre alabando cómo se vistió el rico, siempre tratando de quedar bien con el rico. Cuando el rico llega al restaurante, ya lo conocen los meseros porque quieren una propina, lo tratan súper bien, porque desean que les dé una buena propina. Entonces mucha gente siempre trata al rico como de una manera complaciente. Y ten cuidado, dice la Biblia, porque no debes de ser altivo, debes de ser humilde. Y lejos de eso, lo que tú debes de aprender es, en vez de inflarte, ser generoso y ayudar a aquellos que tienen menos fortuna que tú y que tú tienes la capacidad de hacer el bien por ellos. Porque decía el pasaje que deben de echar mano de la vida eterna. O sea, debemos de apoyarnos de las cosas espirituales. No es el dinero lo que nos puede dar el bienestar en el corazón. Hay muchas cosas que el dinero no paga. Pero ¿qué tal cuando estás en un problema que no puedes resolver y que Dios viene y te ayuda, te consuela, hace un milagro, te escucha y te atiende? Y dice la Biblia, los ricos deben echar mano de la vida eterna. O sea, no están solos. O sea, yo voy a poner atención cuando un rico venga y me ore, porque Dios escucha al rico y al pobre. Y porque Dios quiere ayudar absolutamente a todos en sus necesidades. Por tanto, seamos dadivosos, generosos y echemos mano de la vida eterna. Sobre lo incierto de las riquezas, porque decía el pasaje que son inciertas, hay un dato interesante. En 1923 se reunió un grupo de hombres de finanzas, los más prósperos del mundo, en un hotel Edgewater Beach en Chicago. Y entre ellos estaba el presidente de la mayor compañía de acero, el presidente de la mayor compañía de servicios, el mayor especulador de trigo, el presidente del Stock Exchange de la Bolsa de Nueva York, un miembro del gobierno del país, el presidente del Banco Internacional de Pagos, el jefe del mayor monopolio del mundo, y estaban todos unidos en aquel hotel. 30 años después, un estudioso le dio seguimiento a la vida de todos aquellos. El presidente de la compañía de acero vivió de préstamo los últimos 5 años de su vida y murió en la pobreza. El presidente de la compañía de servicios murió en la miseria después de haber quebrado. El mayor especulador de trigo murió en el extranjero insolvente. Richard Whitney, presidente de la bolsa, fue puesto en libertad del penal de Sing Sing. El mayor especulador de Wall Street se había suicidado. El miembro del ministerio, Albert Fall, recibió un perdón de la cárcel para que pudiera morir en su casa. Leon Frazier, presidente del Banco Internacional de Pagos, se suicidó. Y el que hizo la investigación terminó diciendo, estos hombres habían aprendido a hacer dinero, pero ninguno de ellos aprendió a vivir. Y no solamente es aprender a hacer dinero, sino aprender a vivir para que puedas también tener un buen uso del dinero. Y Dios nos quiere enseñar esto en su palabra. Por tanto, debemos de tener presente que las cuestiones temporales de este mundo un día se acabarán. Y nos lo deja clarísimo el rey Salomón en Eclesiastés capítulo 5, versos 15 al 16. Dice, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Ese también es gran mal, que como vino, así haya de volver, y que aprovechó trabajar en vano. O sea, ten cuidado que lo que tú hagas no sea en vano. Ten cuidado que tengas tu esperanza en una entrada al cielo clara. Ten cuidado de que no termines trabajando y después no sepas ni en qué acabó todo aquello, porque de repente te despiertes y seas rico por última vez y vengan por tu alma y no estés listo para dar cuentas. Jesucristo mismo explicó lo absurdo que es apoyarse en cuestiones temporales que de repente no tendrás. Lucas 12, versos 18 al 21 dice, hablando de un hombre rico,
Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, porque le había ido tan bien que ahora quería tener más lugar para guardar sus granos. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El que solamente piensa en Él y nunca en aquello que Dios quiere. Y como no piensa en lo que Dios quiere, de repente termina en una miseria total. Porque ese hombre quería solamente las cuestiones de la tierra. Y descubrió que cuando Dios se lleve tu alma, todo lo que tienes en la tierra, a final de cuentas, es prestado. Todo lo vas a dejar. Es como si fuera rentado. Y tú dirás, no, yo sí tengo las escrituras en mi casa y no es rentada. Sí, pero el día que tú mueras, la vas a dejar. Y no te vas a llevar nada, absolutamente nada. Y dice el pasaje que era necio esa persona. ¿Por qué necia? Porque Dios muchas veces le trató de abrir los ojos. Le trató de decir, hey, ten cuidado, porque de repente te vas a quedar sin nada. Y lo que es valioso en ti, que es el alma, no le estás poniendo atención. Rico te acuestas, pero por última vez. Y el día que Dios nos llame, todo se queda. Se queda tu casa, se queda tu carro, se queda tu empresa, se queda tu cuenta de banco, se queda. Y a veces está tan desorganizada la riqueza que ni siquiera tienen en orden las cosas para poderlas dejar a aquellos que van a venir y sucederlas. Pero lo que seguro es que no te llevas absolutamente nada. Por tanto, ¿a qué le debes de poner atención? A tu alma. Muchas veces enfatizó Jesucristo que lo realmente valioso es el alma. Marcos 8, versos 36 al 37 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cómo podrás salir de la condenación eterna? ¿Quién va a pagar algo por tu alma? Porque los ricos en ocasiones corrompen a los jueces. Y si tiene un problema el rico, le das dinero al juez y el juez saca a tu hijo o saca a tu persona o saca, porque hay en el mundo un sistema que es corrupto con personas que pueden ser corrompidas. No digo siempre, no digo todos los jueces obviamente, pero muchas veces son corrompidos. Pero aquí Jesucristo dice, ¿cómo vas a librar tu alma? En la tierra puedes sobornar a los jueces, en la tierra puedes poner una justicia entre comillas a modo. Pero Dios es insobornable. A Dios no le vas a poder dar nada por tu alma. Y si Dios dice que tu alma no es digna de entrar al cielo, no vas a entrar. ¿Por qué Dios hace eso? Porque si en el cielo va a entrar todo el mundo que está aquí, si va a entrar el violador, si va a entrar el abusador, si va a entrar el deshonesto, si va a entrar el injusto, si va a entrar el vanidoso, si va a entrar el soberbio, se va a hacer lo mismo que en la tierra. Y no va a ser así. Dios quiere que tengamos una actitud humilde, que reconozcamos nuestra necesidad y que busquemos su gracia y su perdón. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna. Entonces, ¿cómo puedes llegar al cielo? Hay uno que pagó la recompensa por tu alma. ¿Y quién es ese que pagó la recompensa por tu alma? Uno que te amó tanto que se dejó que se burlaran de él y le pusieran una corona de espinas. Uno que te amó tanto que sus manos las traspasaron con clavos para pagar tus malas obras. Y sus pies también los traspasaron para pagar tus malos caminos. Y lo golpearon por todos lados y se rieron de él y le hicieron lo que quisieron, lo crucificaron, lo colgaron. Pero lo hizo para darnos una esperanza a ti y a mí. Él es el que pagó nuestro lugar en la cruz y por ese acto enorme de amor nos puede dar una recompensa para el cielo. Nos puede ayudar, nos puede dar algo que jamás vamos a poder pagar nosotros. Solo Él dio ese pago. Por eso solo Él te puede escribir en el cielo. Solo Él te puede hacer ciudadano del cielo. Solo Él te puede abrir la puerta de la vida. Y esa vida la puedes disfrutar desde la tierra. Porque Él está vivo. Porque Él está aquí. Porque Él te escucha. Y porque Él tiene poder. Y necesitas empezar a valorar tu alma. Pero tristemente la gente, cuando estaba Jesucristo en la tierra, lo buscaba por cuestiones materiales y no por cuestiones espirituales. Por ejemplo, en una ocasión les dio de comer a miles de hombres y de mujeres con sus hijos y con sus familias completas, una multitud enorme.
multiplicó panes y multiplicó peces. Se los pasó a sus discípulos porque un buen muchacho fue el único que fue y le dijo a Jesús, yo tengo esto. Y le llevó su loncha a Jesús. Y se lo dio a Jesús y entonces Jesús hizo un milagro y empezó a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar. Porque cuando nosotros damos lo que tenemos, Él puede venir y puede multiplicar. Y nos puede ayudar a alimentar a muchos. Y ese muchacho que no fue avaro, sino que no estuvo materialista, sino que quiso compartir, fue usado como un ejemplo para toda la humanidad. Y entonces Jesús multiplicó y le dio de comer a todos. ¿Y qué crees que pasó después? Todas esas miles de personas se fueron detrás de Jesús. ¿Por qué se fueron? Juan 6, 26 al 27 dice, respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, como que dijeron, mira, esta persona hace milagros y está muy interesante, este milagrero que viene con nosotros, porque de repente nos ha de comer gratis. Pues ya todo lo que tenemos que hacer es andar con Él. Ya no tengo que trabajar, ya no tengo que pescar, ya no tengo que ir a la carpintería, ya no tengo que ir a mi tierra, ya solamente voy a seguir a Jesús y con un poquito que le demos, Él lo bendice, Él ora y multiplica los panes y los peces y vamos a ir detrás de Jesús. Y entonces, ¿qué querían ellos? Querían comida, querían peces, querían panes, querían descanso. Pero les dijo, trabajen, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. ¿Cuántas veces nosotros somos como esos hebreos? Nos acercamos a Dios, Dios, necesito un mejor trabajo. Dios, ayúdame a cambiar el carro. Dios, ayúdame esto, ayúdame lo otro. Pero puras cuestiones materiales. Pero cuando nos acercamos diciendo, Dios, quiero ser tu amigo. Dios, quiero tener tu compañía. Dios, te quiero conocer. Dios, te quiero adorar. Dios, ¿qué quieres tú de mí hoy? ¿Cómo te puedo agradar a ti hoy? ¿Por qué solamente para pedir cosas? ¿Y por qué no para tener amistad con Él? Cuando Él nos invita a tener amistad con Él. Aún más, Jesús les explicó que esta actitud que ellos tenían estaba ligada a una falta de fe. Juan 6, 28 al 29 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Por qué estamos tan ligados en obtener cuestiones materiales? Porque no creemos. Porque no creemos. Y entonces estamos buscando mucho el pan y mucho el sustento porque solamente vemos las cosas de esta tierra. Pero Jesús les dijo, ¿quieres hacer la obra de Dios? Cree. Esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. ¿Y quién es el enviado? Jesús. El enviado de Dios, que quita el pecado del mundo, que te transforma, que te cambia. No una religión, Jesús. Alguien que se puede hacer vivo en tu vida, en tu corazón, que puede venir, te puede cambiar, que te quiere amar, te quiere bendecir, que quiere estar contigo, te quiere ayudar. Búscalo a Él. Detrás de tanto afán por el materialismo, lo que hay a veces es mucha incredulidad en Dios. Entonces, dale peso a Dios. Pon a Dios como el centro de tu vida. Y claro que tienes que seguir trabajando y buscando, pero no amando el dinero, sino poniendo en primer lugar a Dios. Y entonces nuestra vida va a cambiar. No solamente por el enfoque de poner en primer lugar a Dios, sino también porque las cosas que hagamos en este mundo se van a quedar y se van a destruir tarde o temprano. Nosotros nos vamos el día que muramos, como si todo fuera rentado. Y las cosas, aunque las hubieras dejado en orden para los que están detrás de ti, tarde o temprano se van a acabar. Y hay una reflexión interesante de un escritor antiguo que hizo referencia a las cosas más maravillosas del mundo antiguo. Te voy a leer la frase que él dijo. He visto los jardines colgantes de Babilonia, el coloso de Rodas, las inmensas pirámides, el mausoleo. Pero cuando mis ojos contemplaron el templo de Diana en Éfeso, todas las maravillas perdieron su esplendor. Y está citando las maravillas del mundo antiguo, que muchos decían es increíble esas maravillas.
Ahora veamos las maravillas del mundo antiguo. El coloso de Rodas, que era la estatua más alta del mundo antiguo, fue destruido por un terremoto. El mausoleo de Halicarnaso duró mucho tiempo, pero después los terremotos y el uso de los materiales del mausoleo para otras obras acabó degradándolo totalmente. La pirámide de Giza, que es la única que se conserva al día de hoy, sin embargo, ha tenido variaciones porque originalmente estaba recubierta por unos 27,000 bloques de piedra caliza blanca, pulidos, de varias toneladas cada uno, y mantuvo ese aspecto que era muy diferente al actual, hasta el siglo XIV, pero después un terremoto desprendió parte del revestimiento calizo y después los turcos otomanos usaron dicho revestimiento para la construcción de otras cosas y entonces empezaron a degradarla y queda, pero no es como era originalmente. Los jardines colgantes de Babilonia no se conoce ni el lugar en el que estuvieron. El templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El día de hoy quedan fragmentos de una columna que yace el día de hoy y está muy lejos de ser lo glorioso que fue. Aquellas obras maravillosas que se describían en el mundo antiguo como increíbles, no son más que recuerdos el día de hoy. Y no queda mucho de ellas, prácticamente nada comparado con la gloria que tuvieron. Entonces, viendo cómo todo se va acabando, podemos recordar las palabras del apóstol Juan aún en nuestros días. 1 Juan 2, verso 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esos deseos tarde o temprano van a pasar. Esas cosas gloriosas que podamos obtener en ese mundo van a pasar. Pero si tú y yo hacemos la voluntad de Dios, podremos permanecer y permanecer para siempre. Entonces, la forma de vivir es dándole lugar a Dios. Y Salomón, que no solamente que escribió Eclesiastés y Proverbios y Cantares, sino también un salmo, vamos a leerlo, el Salmo 127, nos deja una referencia interesante. Versos 1 y 2 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano edifican los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, pues a su amado Dios dará el sueño. O sea, lo que estaba diciendo es, lo que necesitamos es la bendición de Dios. Es lo que necesitamos, no es el mucho esfuerzo. Tú puedes edificar una casa, pero si Él no te ayuda, se va a caer en ruinas. Y a ratos están todos peleados unos contra otros, se están maldiciendo, hay muchos problemas. El chiste es que Dios te ayude a edificarla. Si Dios no guarda la ciudad, cualquier enemigo puede venir y tomarla. Y aunque existan personas que velen en la guardia, si Dios no los ayuda, va a caer la ciudad. Por tanto, aunque te levantes de madrugada y te vayas tarde a reposar, no es por mucho que te esfuerces o que me esfuerce, es por la bendición de Dios. Y lo que te está enseñando Salomón es, necesitamos la bendición de Dios. ¿Por qué Salomón fue riquísimo? Ya lo leímos al principio. Él tuvo la bendición de Dios. Él tuvo la buena elección de pedir sabiduría para dirigir bien a su pueblo y a Dios le agradó y le dijo, bueno, como me pediste sabiduría, también te doy riquezas. ¿De dónde sacó sus riquezas? Dios se la dio. Y nosotros lo que necesitamos es la bendición de Dios. Ahora, con esa bendición podemos volver a visitar las verdades que vimos, algunas solamente porque ya estamos concluyendo, pero con esa gracia podemos tener una vida diferente. Eclesiastés 5, versos 18 al 19 dice: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tomar su parte y goce de su trabajo, y esto es don de Dios. O sea, cuando nos apoyamos en Dios y Él está con nosotros y tenemos su bendición, entonces Dios te permite disfrutar las cosas. Ya no está como aquel rico que no disfruta sus cosas, que el chofer es el que disfruta su carro, que la niñera es la que disfruta a sus hijos. Ahora con la bendición de Dios puedes tener y puedes disfrutar a tus hijos.
y puedes disfrutar tus cosas. Y no está en la abundancia de cosas que tengas, sino está en el disfrute que Dios te da con su presencia de aquello que tienes a bien tener en tu familia y en tu casa. Porque lo más valioso no es el dinero que tengas en la cartera. Lo más valioso es la bendición de Dios. También debemos de ser generosos con los que necesiten. Primera de Juan, capítulo 3, versos 17 al 18, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo ha de morar el amor de Dios en él? Hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. No vengamos nada más a dar abrazos y a decir, también sé generoso en algo práctico con alguien que necesite. Con un niño que necesite, con un anciano, con alguien que esté en necesidad, apoya al necesitado. Siempre recordando que las mayores riquezas son las espirituales. Y hay una frase muy buena que Pablo nos cita al respecto en 2 Corintios 6, versos 10 y 11, dice: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. O sea, Pablo decía, muchas veces parecemos tristes, pero Dios siempre nos da la victoria. A veces parecemos pobres, porque hay momentos en la vida en los cuales hay estrechez, y esto nos pasa a todos. Incluso hay ricos en sus historias, cuando las lees, que quebraron. A veces quebraron y se volvieron a levantar y volvieron a construir otra empresa y se levantaron, como Job, que de repente tuvo una desgracia y le fue mal, pero después se levantó. Así decía Pablo, a veces como pobres, pero siempre Dios nos lleva a la victoria. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Porque nuestra alma no está ligada a las cuestiones que podamos tener en este mundo, sino en las cuestiones que realmente nos hace rico, es la bendición de Dios. Y entonces Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en estrechez. En todo y por todo estoy preparado. ¿Por qué? Porque tenía la bendición de Dios. Y esa es la que debemos de buscar, porque algún día vas a tener dificultades, algún día te vas a enfermar. Y si no te enfermas tú, tus papás o alguien, y vas a tener gastos grandes. Y no se te puede caer la vida en ese momento, sino debemos de enfrentarlos. Y debemos de aprender que no siempre vamos a tener la abundancia, a veces va a venir la escasez, pero nuestra vida no va a cambiar. Porque decía Pablo, no importa si estamos entristecidos, siempre tenemos el gozo. Y si llegamos a tener pobreza, Dios siempre nos da riqueza y podemos compartir de esa riqueza con muchos. Y si de repente no tenemos nada, vamos a terminar poseyéndolo todo porque tenemos a Dios que está con nosotros. Y aún en esas dificultades, en pobreza, en dificultad, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, y nuestro corazón se ha ensanchado, como diciendo Pablo, yo no dejé de amar, yo no cambié las cosas, yo no me hice como una persona ensimismada que ya no me dieron mi bono, ya no tengo eso en el trabajo, ya estoy de malas y ya, no, voy a proseguir en abundancia o en escasez o como sea. Mi vida no depende de lo material. Mi vida depende de Dios. Y cuando se te cae el mundo porque te quedaste sin trabajo, porque te fue mal en un negocio, porque te robaron tu carro y estás emberrinchado meses por eso, es porque tu vida no depende de Dios, depende de lo material. Y yo te pregunto, ¿de qué depende tu corazón? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu gracia? Aprendamos a depender de Dios, aprendamos a ser de Él, a apoyarnos en Él, a tener su bendición. A que Dios sea nuestro Padre, a que vayamos como un niño tomados de la mano, a cambiar el esquema y a valorar lo que a veces no valoramos. ¿Cuánto has despreciado tu alma? Empieza a valorar, es lo más valioso que tienes y lo único que te vas a llevar de aquí. Empieza a valorar tu alma. Busca a Dios, busca su amistad, busca su compañía y Él te va a bendecir. Quiero concluir con una promesa para quienes deseen enfocarse en Dios. Jeremías 29, versos 11 al 14 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Fíjate qué lindo es Dios. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin de lo que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis a mí, oraréis y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
y seré hallado por vosotros, dice Jehová. O sea, yo te quiero ayudar. Yo sé lo que te quiero dar. Yo sé los pensamientos que tengo de ti, de paz, de bondad. Te quiero dar el fin de lo que tú esperas. Quiero escucharte. Quiero sentarme contigo y platicar. Quiero oírte. Quiero que me busques y no estar jugando como a las escondidillas. Quiero que me halles pronto. ¿Por qué? Porque me vas a buscar de todo tu corazón. Y para buscar de todo tu corazón, ¿qué necesitamos? Cambiar el concepto. Dejar de ser materialistas y que lo primero sea el dinero. Y decir, Dios, ahora tú vas a ser lo primero. Te voy a amar a ti. Tú vas a ser el centro de mi vida. Y voy a vivir para ti. Y si hacemos eso y cambiamos las prioridades y le damos el lugar a Dios que Él tiene, Él va a venir, nos va a bendecir, nos va a ayudar, nos va a visitar, nos va a amar. ¿Lo quieres hacer? Dios te quiere ayudar. Con eso terminamos el tema de hoy. Dios les bendiga, que tengan buena tarde, que la pasen muy bien en familia. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan muy bonito día. Dios les bendiga.